Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, quien nos amas. Nosotros que estamos viviendo en la última época, nos has salvado para que en el resto de nuestra vida podamos predicar Evangelio, servir la Iglesia y obedecer. Señor, que siempre nos guardas, te damos gracias por tu gracia. Nosotros que estamos acabando este año y esperando el nuevo año, este último momento, te agradecemos también por tu gracia y el resto de nuestra vida carnal. Ayúdanos a vivir por tu voluntad, por tu gloria, para la obra santa que el Señor nos ha encomendado. Ayúdanos a vivir, Señor. Señor, que conoces nuestra debilidad, ayúdanos más. Con la palabra, con el poder del Espíritu Santo, agárranos para que podamos hacer bien el trabajo que tú nos has encomendado, para obedecer y vivir más correctamente ante ti, Señor. Guíanos. Todas las iglesias que tenemos en nuestro país y también en todo el mundo, sabemos que tú estás junto con nosotros y con tu palabra nos estás guiando. Por eso te damos gracias. Todos los hermanos que están predicando el Evangelio y obedeciendo en medio de dificultad, Señor, estés junto con todos ellos y todas las iglesias que están en todo el mundo. Señor, sabemos que tú estás guardándolas y estás guiándolas, por eso te damos gracias. Acabando este año y esperando el nuevo año, en este momento, Señor, ayúdanos a examinar este año y también en la última época que, Señor, nos has permitido. Ayúdanos a conocer cómo debemos vivir y ayúdanos a anhelar tu segunda venida y vivir más por tu voluntad. Señor, guíanos. Esta hora, Señor, la palabra que nos quieres enseñar, Señor, permítenosla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, desde el versículo 8 a 14. San Lucas 2, versículo 8 a 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta aquí. Ayer por la noche tuvimos Noche de los Santos, mucha gente participaron. Los que no han podido participar, pienso que han perdido mucho. Fue un tiempo muy divertido y también muy significativo el contenido que tuvimos. Los que no han podido ver pueden buscar y verlo por internet. La Noche de los Santos que tuvimos ayer fue con el título de Prepárate para la venida del Señor.
Hoy, ¿qué día es? La Navidad. La Navidad, ¿no? Pero, ¿es Navidad? Dice que es el nacimiento de Cristo, pero no sé. 25 de diciembre dicen que es la Navidad, aunque en la Biblia no aparece fecha de nacimiento de Jesús, por eso nadie puede estar seguro de su fecha. Dios no nos enseñó la fecha porque tiene su razón. Aunque en la Biblia no pone fecha de nacimiento de Jesús, pero las personas fijaron esta fecha y hacen gran alborotos. Si hubiera escrito en la Biblia, seguramente mayores alborotos tendríamos, ¿no? Pero realmente son personas que no tienen nada que ver con Cristo, pero dicen que felicitan el nacimiento de Cristo y hacen ceremonias especiales. Y los comerciantes pues quieren ganar gran dinero a través de esta fecha. Pero el 25 de diciembre, la Navidad, el nacimiento de Jesús, así fijaron la gente, pero esto viene de costumbres paganas. Este día es un gran festival celebrado por el emperador romano Aureliano en el año 273 después de Cristo a Mitra, el dios del sol. Porque ese día es el solsticio de invierno. Desde el día siguiente del solsticio de invierno, pues el día es más largo cada vez. Por eso, parece que por eso está celebrando esta fiesta de Dios del Sol. Pero después el emperador Constantino deformó por cristianismo, relacionó el día que adoraba a Mitra, el dios del sol, con Malaquías capítulo 4, versículo 2, que dice que mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esta palabra, aunque esta palabra está hablando de Jesús, pero emperador Constantino, pues en lugar de adorar a su dios de sol, pues relacionó esto con Jesús diciendo que, como Jesús dice que eres sol, entonces fijaron esa fecha como nacimiento de Jesús, a base de Malaquías 4, versículo 2. De esta manera, en el año 325 después de Cristo, el cristianismo, aunque en esa época era católico, en el concilio de Nicea reconoció oficialmente ese día como fecha de nacimiento de Jesús. Y después, desde Oriente a Occidente, todos los cristianismos empezaron a aceptar esto y hasta ahora lo están guardando. Si conocemos esto, podemos saber que la Navidad, pues no sentimos muy claro esto, porque esto no es realmente el nacimiento de Jesús. Cuando yo era niño esperaba mucho la Navidad y no podía dormir porque quiero felicitar el nacimiento de Jesús, por eso en la madrugada cantábamos, o sea, vamos a las casas, están todos durmiendo, pero vamos a despertarlos. Al mundo paz nació Jesús. Así les despertamos, entonces
ellos preparan como galletas o chuches y nos da. O sea, vamos una vuelta y juntamos mucho para comer. Y luego muy feliz, así pasamos. Pero realmente pensaba que es el día de nacimiento de Jesús. Porque nadie nos enseñaba de esto, sino todos pensábamos que es el día de nacimiento de Jesús. Y así está todo el mundo muy emocionados, ¿no? Al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Como Jesús ha nacido, que recibamos, ¿no? Recibamos a Él, significa. Cantando la alabanza y recibiendo a Jesús, pero sin saber qué es realmente recibir a Jesús. Israel, el pueblo escogido de Dios. Jesús vino a la tierra de Israel, pero ellos no supieron que Jesús era Mesías, el Cristo. Le rechazaron y con las manos de los romanos mataron a Jesús. Pero sin embargo Jesús cargó el pecado del mundo. Él que era inocente fue entregado como ofrenda de rescate. Y para testificar que Jesús es Cristo, resucitó después de 3 días y durante 40 días se mostró a las personas y ante los ojos de los hombres ascendió al cielo. Pero tenemos que pensar una cosa. San Lucas capítulo 1 que hemos leído ahora. En Palestina, en Belén, había pastores que guardaban sus ovejas en la noche. Palestina también hay invierno, aunque no es tan frío como nuestro país, pero en ese momento es una temporada que llueve mucho. No deja el rebaño fuera, exterior. Por eso el día 25 de diciembre en la tierra de Palestina, en Israel también es una temporada de frío, que es invierno, llueve mucho, por eso no deja el rebaño fuera, en el exterior. Por eso podemos saber que no es la fecha de nacimiento de Jesús y no pone en la Biblia. Si no pone en la Biblia, pues no hay, pero las personas fijaron esta fecha, pero si lo miramos bien, era la fecha que adoraban el dios del sol. Era una gran festival. En la enciclopedia cristiana aparece esto. Yo también lo he buscado, que en la enciclopedia cristiana aparece como yo estoy explicando. Está escrito muy detalladamente. El día de nacimiento de Jesús no lo conocemos, ni el día de la segunda venida del Señor. La Biblia dice que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Bajo la soberanía absoluta de Dios vendrá el Señor de nuevo. Pero lo que podemos estar seguros es que 2022 años antes, como la Biblia Miqueas 5 versículo 2 dice que tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice que vendrá un hombre en Belén, pero él era desde el principio. ¿Y quién es el que estaba desde el principio? En Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio aquí habla de antes de la creación. Y en San Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el verbo. Y el verbo es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. En San Juan 1, versículo 14 dice: y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino en cuerpo humano y Él es Jesús, verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como dice esta palabra, está profetizado en Miqueas 5, versículo 2. 500 o 600 años antes de la venida de Jesús, profetizó en Miqueas. Y como dice esa palabra, Jesús vino. El núcleo más importante de la Biblia es San Juan 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Biblia hay muchas palabras, pero el núcleo más importante, la verdad que nos quiere enseñar es Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y, por último, su segunda venida. Jesús que vino la primera vez está bien profetizado en el Antiguo Testamento y fue todo cumplido. En Isaías 7, versículo 14, dice que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él es Jesús. A través de la Virgen María concibió por Espíritu Santo y engendró. Y Jesús vino a esta tierra. ¿Qué es lo que va a hacer? También está escrito en la Biblia. Morirá y resucitará en 3 días, también está escrito. En 1 Corintios capítulo 15 dice que el evangelio que os he predicado es Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Esas Escrituras se refieren al Antiguo Testamento. Por eso, todas las profecías sobre la primera venida de Jesús está todo cumplido. Sin fallar ninguno, está todo cumplido. Ahora, lo que nos queda es la segunda venida de Jesús. Y también fue cumplido que Jesús ascenderá al cielo y el Evangelio será predicado en todo el mundo. Está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Pero ahora lo que queda es la segunda venida de Jesús. Nosotros estamos usando calendario 2022, pero ¿de dónde sale este número? Desde el momento que vino Jesús hasta ahora. Calculando, ahora es año 2022. Por eso, desde el momento que vino Jesús, empezó la historia de nuevo. Por eso lo que hace es dividir antes de la venida de Jesús, lo ignora por una parte. Por eso le llama antes de Cristo. Antes de Cristo, es decir, desde ese momento empieza. Llama esto como antes de Cristo, ¿no? En inglés, before Christ, antes de Cristo. Pero desde el momento que vino Jesús empezó la historia de nuevo. Esto es algo muy seguro. Cuando recibimos la salvación, nacemos de nuevo como hijos de Dios y empezamos una nueva vida. Igualmente, la historia mundial también comienza nuevamente desde el nacimiento de Jesús. Pero cuando viene la segunda venida de Jesús, termina la historia. Jesús murió, resucitó y ascendió, y después ya ha pasado unos 2000 años. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
y entonces vendrá el fin. En San Mateo 24, versículo 14, dijo Jesús: ahora el resto de tiempo el Evangelio será predicado en todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la última oportunidad que nos da. Cuando el Evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá. Como la palabra dice, Dios es vivo y que Jesús vino a este mundo para salvar a todo el mundo. Murió, resucitó y ascendió. Después de la venida del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí. Con el poder del Espíritu Santo me seréis testigos hasta lo último de la tierra, hasta el último de la tierra. Será predicado a todas las naciones, significa que nos da pruebas con las que podemos creer y nos da oportunidad suficiente para poder creer. Y los salvos hasta ahora se convierte pues el pueblo de Dios, y los no salvos menospreciaron las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad les guía al arrepentimiento. Por eso no serán condenados por el pecado cometido, sino por rechazar la gracia de Dios que perdonó todos los pecados. Por eso Dios juzgará al mundo. Los salvos que murieron después de recibir la salvación, su espíritu está en el paraíso y su cadáver pues en la tumba. Pero cuando el Señor venga, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y los santos que están vivos serán transformados en un momento, en un cuerpo glorioso. Junto con los santos resucitados, recibirán al Señor que vendrá en el aire. Por eso, sobre la segunda venida de Jesús está escrito muchas veces en el Antiguo Testamento y también muchas veces en el Nuevo Testamento. La segunda venida de Jesús está muchas veces profetizadas. En Salmos 2, versículo 6, desde versículo 1, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Piensan que creer en el Jesucristo es como delimitar su libertad. Y dice: pero ¿dónde está el plan de Dios? Está ignorando a Él. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dios, a los que le rechaza hasta el final, Dios dice que se reirá de ellos, se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En Salmos 2, versículo 6 dice que yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Habla de Jesucristo. Esto habla de la venida de Jesús en la tierra. La venida de Jesús en la tierra es después de resurrección de los santos. En los 7 años de tribulación, en los 3 primeros años y medio, les da un tiempo corto para que los judíos 144.000 reciban la salvación, y durante ese tiempo será construido el tercer templo de Dios en Jerusalén, y el anticristo se sentará allí diciendo que yo soy el Cristo. Los que no se han arrepentido hasta ese momento, todas las personas del mundo, los israelitas, pensarán que Él es Mesías que esperábamos, porque ellos esperaban Mesías, el Cristo, que vendrá como el rey de ellos. Y Dios encenderá su furor, y en el fin de los 7 años, Dios enviará a Cristo, el rey de la justicia, como el juez de este mundo. Jesús de la primera venida vino como el salvador de todas las personas del mundo, pero Jesús que vendrá de nuevo vendrá para juzgar a todas las personas que no creen.
ese día está muy cerca de nosotros. Ahora el Evangelio, como Jesús dijo, fue predicado en todo el mundo. La Biblia que tenemos está traducida a 3.400 idiomas. Cualquiera persona puede escuchar el Evangelio y creer. Nos ha dado pruebas suficientes, pero los que no creen hasta el final, dice, de pecado por cuanto no cree en mí. Por el pecado de no creer será condenado. En Zacarías 14, versículo 4 dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esto habla de la venida de Jesús en la tierra. Y en Job, capítulo 19, versículo 25, dice que yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, se levantará en la tierra. Job, en medio de tribulación, también creyó en Cristo, que le salvará. Dice que yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Era creído que Jesús vendrá en la tierra. Job fue un hombre de hace 4.000 años antes de Cristo, pero desde ese momento Job ya sabía que Cristo vendrá y le salvará. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Jesús de la primera venida vino para salvar a los pecadores, pero después de ser predicado evangelio en todo el mundo, vendrá para juzgar a todo el mundo. Por eso Jesús también en San Mateo 16, versículo 28, dijo, estando con los discípulos, dijo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Hombre viniendo en su reino. Los que estaban allí son los 12 discípulos, pero dice el Señor que el Señor vendrá en su reino, pero habrá gente que le verán sin ver la muerte. Pero ¿quién la habrán visto si los discípulos murieron hace ya tiempo y todavía no ha venido? Esto significa que Él vendrá. Luego les enseñará que Él vendrá. Y luego, capítulo 17, versículo 1, dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano de los discípulos, llamó a estos 3 principales discípulos, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró de repente Jesús delante de ellos. Resplandeció sus rostros como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y de repente aparecieron Moisés y Elías, los representantes del Antiguo Testamento, hablando con Jesús. Profetizó con antelación la muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén y también su aspecto de la segunda venida. Los 3 discípulos vieron esto. Por eso, Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, dice que no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero si todavía no ha venido, ¿cómo lo habrán visto? Les ha enseñado con antelación. Les ha enseñado con antelación que Jesús así vendrá. Esto es la revelación de Dios, ¿no? En la Biblia aparece mucha revelación de Dios. Y también sobre cómo juzgará este mundo en el fin. Fue enseñado a apóstol Juan en Apocalipsis. Es una revelación, ¿no? Que le ha enseñado con antelación, significa. Cómo Dios juzgará este mundo está muy detalladamente escrito. El apóstol Pedro dijo que nosotros hemos visto
con nuestros propios ojos su segunda venida. ¿Cuándo? En el Monte Alto, cuando Jesús se transfiguró. Cuando estábamos en el Monte Santo, hubo una voz de Dios que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Escuchó esa voz. Ahora no es ni Moisés ni Elías, sino como ya vino Jesús, no hay que seguir ni a Moisés ni a Elías, sino hay que creer en la palabra de Cristo y obedecer a él. Significa esto. Pero, ¿por qué Jesús mostró a los discípulos su segunda venida y en ese momento de repente aparecieron Moisés y Elías? Moisés y Elías eran representantes más importantes del Antiguo Testamento. Moisés es el que guió al pueblo de Israel de Egipto, pasó 40 años de desierto, no pudo entrar en la tierra de Canaán, sino murió, ¿no? Teniendo la tierra de Canaán delante de sus ojos, pero murió en el monte Nebo. Y Elías era profeta de Dios, que no murió, sino que subió al cielo, estando vivo, con carros de fuego. Los que subieron al cielo sin gustar la muerte son Enoc y Elías. Enoc fue llevado antes del juicio de agua. Es un modelo de que los cristianos serán llevados antes de la tribulación en el fin. Y también es un modelo de que los salvos serán arrebatados sin gustar la muerte. Por eso Moisés es el representante de los que mueren, resucitan y entran en el reino de Dios. Y Elías es el representante de los que no mueren, sino que serán llevados en vivos. Cuando Jesús venga, los muertos serán resucitados con un cuerpo incorruptible. Y los cristianos que viven en esta tierra serán transformados en un momento. Como Filipenses 3:21 dice que cuando el Señor venga, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya. Un gusano asqueroso que comía solamente hojas de árbol, de repente entra en la flor y se convierte en mariposa y vuela en el cielo. Seremos transformados así en un cuerpo glorioso para recibir al Señor de la segunda venida. Por eso Moisés y Elías son representantes de los que recibirán al Señor en su segunda venida. Moisés es representante de los que murieron y Elías son los que todavía viven y reciben al Señor, los últimos santos. Nosotros estamos viviendo en una época que podemos recibir al Señor mientras estamos vivos, porque está muy cerca su venida. Y cuando el Señor venga, ¿qué sucederá? En 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16 dice: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero», es decir, resucitarán su cuerpo. Los salvos que están muertos, su espíritu está en paraíso, pero la carne se volvió al polvo, ¿no?, de la tierra, pero Dios lo resucitará de nuevo. Los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Cuando el Señor venga en el aire, el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esta es la segunda venida del Señor en el aire. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que viven serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así está profetizado claramente. Por eso nosotros, como Elías, como Enoc, podemos recibir al Señor mientras estamos vivos. Es bueno de morir y al Señor, pero también
Es bueno de estar vivo sin gustar la muerte y ser transformados para recibir al Señor. Puede ser una gran bendición, ¿no? Antes de la venida del Señor, todas las señales ya están cumplidas. Ya no hay más señales para cumplir. El Señor puede venir hoy. Nosotros somos personas que anhelamos su segunda venida. Por eso en Hebreos 9, versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fue ofrecido una vez para quitar los pecados para siempre. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los salvos esperan al Señor de la segunda venida. Y Filipenses 3, versículo 20 también dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Pero qué Salvador? También hay salvación de cuerpo cuando el Señor venga. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso los salvos esperamos al Señor Jesús de la segunda venida, a los que le esperan. Sin relación con el pecado, Jesús de la segunda venida es para los que son perdonados los pecados, para los salvos. Por eso, sin relación con el pecado, aparecerá por segunda vez. Es la segunda venida del Señor, ¿no? Para los que le esperan. Los que estamos aquí, aunque no 100%, pero pienso que casi todos son salvos. ¿Esperamos la segunda venida del Señor o no? ¿Cuánto le esperamos? Mucho, ¿no? Yo también deseo mucho que venga el Señor. Hoy, mañana, si este año no ha venido, el año que viene vendrá. Ojalá, ¿no? Que el Señor venga pronto para cada uno de nosotros, pero como todavía hay personas que no han recibido la salvación, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y así termina la Biblia. Entonces Jesús dijo, ¿no? Ciertamente vengo en breve. El Señor también quiere venir pronto. Y los salvos que están sufriendo, padeciendo en este mundo de aquí, nos transformará y recibiremos al Señor en el aire, en la gloria, y entraremos en su reino. Él quiere darnos su reino ese día. Por eso dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y nosotros cómo tenemos que responder? En WhatsApp he visto que dice que el Señor dice: ciertamente vengo en breve. ¿Qué tenemos que responder? Amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Quieren responder así? Entonces los no salvos, ¿qué hacemos con ellos? Yo tengo dos corazones. Ojalá que venga pronto. Hace poco, cuando fui a Hong Kong, hice seminario, allí también me preguntaron: ¿cuándo vendrá el Señor? Pronto. En breve, ojalá que venga. Porque hay mucho sufrimiento. Quiere predicar el Evangelio, pero entre los creyentes también hay gente que causan problemas y es muy difícil la vida. Pero cuando el Señor venga, ese día termina todo. Entonces, por un lado, pienso: Dios, espera un momento y vengas. Me gustaría, ¿no? En Jeremías 8, versículo 20 dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ahora la era de gracia ya está acabando, pero todavía no son salvos. Pasó la siega, está cayendo ventisca, está llegando invierno, el día de Dios.
pero todavía no hemos sido salvos. ¿Por qué? Como Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Obreros pocos. Así gemió Dios. Hay muchos que todavía no son salvos. Pensando en esto, yo también respondería que, Señor, espera un poco más, un poco más. Pero cuando llega el momento, el Señor quiere que todos se arrepientan y reciban la salvación, y les espera un día como 1000 años como un día, como 2 de Pedro 3, versículo 9 dice. Pero el tiempo de la paciencia de Dios también es limitado, de repente se acabará. De todas maneras, nosotros estamos en la última época. Esto es algo muy seguro. Cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estamos vivos seremos transformados en un momento y recibiremos al Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Desde ese momento ya no nos separaremos con el Señor nunca. Encontraremos con el Señor y estaremos con el Señor, entraremos en su reino con un cuerpo glorioso y viviremos para siempre. Nosotros anhelamos ese día. Los que no han recibido la salvación no esperan ese día. Si dice ciertamente vengo en breve, ellos dirán, Señor, espera un poco más. Acabo de ganar dinero y estoy viviendo tan feliz. Acaba de repartirme un piso. Déjame que viva un poco. Ya tengo mi fecha de boda. Espera que yo viva un poco la vida de matrimonio. Acabo de hacer kimchi. Está muy bueno, espera un poco. De todas maneras, si tenemos ese corazón, o que no es salvo, o que la salvación no está tan segura. En San Lucas 18, versículo 6, Jesús dijo, ¿hallará fe en la tierra cuando venga? Cuando venga, ¿hallaré fe en la tierra? Hay muchos creyentes, pero el problema está en la fe de los creyentes. Es difícil de hallar una fe verdadera, y esto es verdad. Hay muchas iglesias muy grandes y el culto lo hace tan reverentemente, pero es muy difícil de encontrar personas renacidas. Por eso en 2 Corintios 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Sí que creen, pero la fe que yo tengo es una fe que Dios reconoce. Tiene fe, pero hay fe muerta, fe náufraga, fe vana, fe reprobada, como la Biblia dice. Estos son fe que no son salvos. Es cristiano, pero no renacidos. Hay mucha gente así. Por eso, cuando el Señor venga, es seguro que el Señor vendrá y está muy cerca. Por eso, en Hebreos 10, versículo 37, también dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito. Dios es paciente. Para Él es un poquito. Él ha prometido que vendrá y seguramente vendrá. Cuando llega el momento, vendrá y no tardará. Así nos ha dicho la Biblia. Por eso somos personas que podemos recibir al Señor de la segunda venida. En San Mateo
3, versículo 12, Juan Bautista dijo a las personas que venían a él: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Tiene en su mano aventador. Antes en el campo, con el aventador separaba el trigo y la paja. Cada vez que movía, pues el trigo se quedaba dentro y la paja se volaba. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. Los salvos serán llevados al granero, al cielo, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Por qué dice fuego que nunca se apagará? Los salvos serán recogidos en el granero, el cielo, y los que no son pajas. Las pajas tienen apariencia, parecen cristianismos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, como la palabra dice. No tienen vida en ellas. Los cristianos falsos que no tienen vida, hay muchísimos, pero si hay demasiados falsos, parecen que son verdaderos. Como dice que en un sitio viven muchos monos que solamente tienen un ojo, pero de repente aparece un mono que tiene 2 ojos y dicen: ¡ay, mira, un enfermo! Todos tenemos un ojo, ¿por qué tú tienes 2? Tú estás mal. Pero ¿quién es el que está mal? Así dicen las sectas a la verdadera. Pero el pueblo escogido de Dios, Israel, dijeron a Jesús que eres secta y le mataron. Y al apóstol Pablo dijeron que es cabecilla de la secta en Hechos capítulo 24. Que Jesús es la secta y apóstol Pablo como cabecilla de la secta y quería matarle. Pero apóstol Pablo, como era romano, dijo: voy a apelar a César. Entonces, siendo pecador, fue llevado hasta Roma y Dios le permitió últimos 2 años para que pueda evangelizar. Retrocedió la sentencia y luego en Roma fue decapitado y murió de mártir. ¿Por qué? Porque dicen que es secta. Porque los romanos también odian los que creen en Jesús. De todas maneras, cuando Jesús venga de nuevo, separará trigo y la paja. En San Mateo 16, versículo 27, dice que el Hijo de Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando el Señor venga, pagará a cada uno, juzgará. En principio vino como Salvador, y después de que el Evangelio predicase en todo el mundo, vendrá como el juez. Por eso, en 2 de Tesalonicenses 1, versículo 7 a 10, cuando el Señor vendrá, dice que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y a los que creen, cuando el Señor venga en aquel día, será glorificado. Y dice que será
admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los que no creen y los que creen serán distinguidos, de esta manera nos ha dicho. Los que no creen sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. El día de la venida del Señor es el día que se acaba la paciencia, la era de gracia de Dios. Por eso nosotros en la última época tenemos que predicar a nuestra familia, nuestros amigos y a cualquier persona que no son salvos. Nos queda un poco de tiempo y no es mucho. De repente se acabará. Pero año 2023, el día 9 de enero, empezamos el seminario bíblico. Puede ser último seminario. No sabemos, pero tenemos que pensar siempre que hoy es último día. Así hay que vivir. Pero el Señor, cuando venga en su segunda venida, ¿quiénes son los que le reciben, le esperan? La Biblia nos ha dicho con antelación. ¿Cómo? La historia pasada de Israel es un modelo de la historia de la Iglesia después de venida de Jesús. Por eso ¿quiénes son los que esperan la segunda venida de Jesús? Para saber esto, tenemos que ver cuando Jesús vino la primera venida. ¿Quiénes esperaron su primera venida? Este es un modelo de los que esperan la segunda venida del Señor. Así lo creo. Pero lo que yo quiero decir es que en general hay dos tipos de personas que esperan la segunda venida del Señor. Uno es lo que hemos leído en San Lucas capítulo 2, que en la noche de Belén, los pastores que guardaban las ovejas. Los pastores es un oficio muy humilde en esa época. No pueden dormir por la noche. Tienen que guardar su rebaño porque puede venir lobos y quitar sus ovejas. Por eso hay que velar siempre para guardar sus ovejas. Esas personas normalmente podemos decir que son personas indoctos, que no han estudiado, son pobres. Pero, sin embargo, cuando Jesús nació, apareció ángeles. Y los pastores se asombraron, se asustaron y dijo: «No temáis. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Luego de repente aparecieron huestes celestiales en el cielo y alabaron. Hoy el coro también nos ha cantado buena alabanza. Los pastores en la noche de Belén de repente vieron huestes celestiales en el cielo cantando alabanzas. ¿Y qué cantaron? Está escrito, ¿no? Simplemente: «Gloria a Dios en las alturas». Jesús vino para salvar a los pecadores y Dios fue glorificado. Y en la tierra paz. En la tierra los salvos son agradables para Dios y han pacificado con el Señor. Así nos ha explicado sencillamente la alabanza. Y dice que en Belén, en la ciudad de David, Belén es donde David pastoreaba antes ovejas.
Esto os servirá de señal, hallaréis al niño acostado en un pesebre. Y se aparecieron los ángeles. Entonces, ¿a quiénes se reveló el nacimiento de Jesús? Eran los pastores que estaban pastoreando en Belén. Estos pastores, como los ángeles les dijeron, fueron a Belén. Es el mismo Belén, ¿no? Fueron guiados. ¿Dónde nació Jesús? En ese momento el emperador César dijo que todos hay que ir a su pueblo para empadronarse. Entonces, siguiendo a esa orden, José, que estaba viviendo en Nazaret con María, la desposada, María ya estaba embarazada, así. Pero para empadronarse fueron a Belén, porque allí era su pueblo. Pero como había tanta gente que no había lugar para ellos en el mesón. En nuestra época podemos decir que no había lugar en hotel ni hostal en ningún sitio, pero ya está a punto de parir. Por eso no tenía más remedio de ir a dónde, pues no sé si es pesebre de caballo o establo de vacas, pero es un pesebre, que es una jaula de animales, y pesebre es el recipiente donde comen los animales. Y allí nació el niño y lo envolvió en pañales, acostado en un pesebre. Y los primeros que fueron a adorar al niño Jesús fueron los pastores de las ovejas de Belén, alabando a Dios, y volvieron. Jesús vino de una forma tan humilde en una jaula de animales, en pesebre, que olía mal, allí estaba acostado. Él, que es tan santo, vino a este lugar tan vil, tan pobre, y vivió 30 años como hijo de carpintero, pobre. Al lugar más pobre, una familia más pobre vino. Por supuesto, Jesús no había estudiado en la escuela y durante 3 años y medio en su vida pública padeció muchísimo y finalmente murió crucificado en la cruz. Fue rechazado por su pueblo. Pero Israel es un pueblo escogido de Dios. Sin embargo, rechazó a Jesús de la primera venida, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que dicen? Algún pastor me ha enviado un vídeo y en el vídeo dice que los judíos dicen que ¿por qué creéis en el Nuevo Testamento si no sabéis quién habría escrito? Dicen que Jesús fue crucificado por sus antepasados porque es secta. ¿Por qué creéis a él como Cristo? Jesús resucitó, pero Jesús no ha resucitado. ¿Por qué creéis en esa mentira? O sea, burlándose de esto. Los judíos todavía no creen en Jesús como Cristo. Todavía está esperando a Mesías que vendrá como el rey de ellos. De todas maneras, Jesús de la primera venida no fue recibido. Solo los que fueron revelados en particular le recibieron.
En San Mateo 24, desde el versículo 42, vemos que, hablando que Jesús vendrá de nuevo, dijo que vendré como un ladrón, así que velad. Los que están velando, como los pastores que estaban pastoreando, estaban guardando sus ovejas en la noche. Si están durmiendo, no pueden guardar las ovejas porque vendrán lobos y los llevarán. Pero los que están velando, y están velando junto con los santos que están velando, esto muestran los pastores. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La Biblia habla continuamente de la palabra velad. En San Marcos 13, vamos a buscar un momento, San Marcos capítulo 13. San Marcos 13, versículo 33. 13, versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y luego, en versículo 36. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Jesús dijo, velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Cuando el Señor venga no tenemos que estar durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esta palabra nos ha dicho a nosotros también. Especialmente estamos muy cerca de la venida del Señor. El Señor nos dice, velad. Velad. Nos dice continuamente. En San Lucas 21, versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Todas estas cosas quiere decir el día de la ira de Dios. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. La palabra velad aparece mucho en la Biblia. ¿Quiénes son los que están velando? Los salvos. No solo salvos, sino de verdad esperan la segunda venida del Señor. Por eso en Efesios 5, versículo 14 a 15, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Hay los que duermen y hay los muertos. Los que duermen son salvos. Han recibido la salvación, pero su vida vive como una persona muerta. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Si por ejemplo en una guerra mucha gente lucha durante días y entre los muertos hay personas que por cansancio están durmiendo, ¿no? Pero cuando se levanta encuentra con muchos muertos alrededor. Están como acostados en medio de los muertos. Seguramente se asustará y se levantará. Ahora, los que han recibido la salvación pueden vivir como los muertos, los que no han recibido la salvación. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Cristo. Por la mañana alumbra la luz solar en la habitación y hay personas que siguen durmiendo. Igualmente está muy cerca la venida del Señor, pero hay gente que todavía está durmiendo, está soñando en el mundo. Los cristianos pueden vivir así, pero
si son salvos, si están vivos, si dice despiértate, entonces se despierta, ¿no? Yo también, cuando estoy cansado, aunque es de día, pero si estoy muy cansado, aunque me pongo a leer la Biblia, pero me cabeceo y aunque quiero escribir algo, no puedo escribir bien, entonces me acuesto un poco, pero no puedo dormir mucho, por eso me pongo en el móvil alarma y dormir 30 minutos o 20 minutos, porque hay cosas que hacer después. Entonces, cuando suena alarma, me levanto. Los salvos, cuando te dicen despiértate, entonces se despierta. Pero si no despierta, le dice despierta otra vez. ¿Pero qué hora es? Tienes que despertarte. Entonces se asusta y dice, sí, no tengo que seguir así, tengo cosa que hacer. Pero los muertos, aunque le diga que despierte, no se mueva. Aunque le intenta mover, pero no se mueva porque está muerto. A los que no han recibido la salvación, aunque tú intentas despertarlos, se quedan dormidos más profundamente. Estoy soñando, estoy muy bien. ¿Por qué me despierto? Son muertos. Despiértate y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos de día, no hay que dormir. Despiértate. No significa que el cuerpo no hay que dormir, siempre hay que estar velando, no. Cuando hay que trabajar y cuando hay que dormir, pero el corazón siempre velando para poder recibir al Señor cuanto sea que venga. Por eso los cristianos tenemos que vivir una vida honesta en todo. Y como los pastores de Belén que estaban despiertos por la noche velando, guardando su rebaño, velar significa guardarse a sí mismo para no caer en pecado. Y no solamente guardar a uno mismo, sino también guardar a otras personas, protegerles. Esas personas son los que están velando. Este mundo es como la noche oscura que está el diablo rodeando. En este mundo de pecado tenemos que estar dentro del cuerpo del Señor, la iglesia, velando. Guardar a sí mismo y no caer en corrientes de mundo. Y también despertar a los demás y protegerles. Los que están velando, uno mismo hay que estar despierto para poder despertar a los que están durmiendo. Si estás igualmente durmiendo, ¿cómo podrás despertar a los demás? Por eso los que están velando son los que guardan a sí mismo, obedece a la palabra de Dios y vive una vida honesta. Esas personas pueden recibir al Señor de la segunda venida gozosamente. Por eso dice velad. Por eso una vida que vela, esa persona es la persona que puede recibir al Señor de la segunda venida. Por eso en Apocalipsis 16 también dice que he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Los que están durmiendo están babeando y están desnudos, así duermen, con un aspecto muy vergonzoso, pero no sabe uno porque está durmiendo. Pero los que están velando están bien vestidos. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
Este es el aspecto de los santos que recibirá a Cristo. Y otra cosa es, vamos a ver San Mateo capítulo 2. San Mateo 2. San Mateo 2, versículo desde 1 os leo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Y luego, en versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y aquí otras personas que recibieron a Jesús, estas son personas raras, ¿no? Que vienen de Oriente lejos. Oriente es por Babilonia, Media, Persia, por ahí. Como una canción dice: príncipe de Persia que adivina mirando las estrellas. Por la parte de Persia, los astrónomos vieron las estrellas. Cuando ven que hay algo raro en las estrellas, piensan que es alguna señal. Pero el pueblo de Israel, por el pecado de infringir la ley y el pecado de idolatría, en el año 586 a.C., Jerusalén, el templo fue quemado por Babilonia. El templo de Jerusalén fue quemado. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos, solamente dejando a algunos campesinos pobres. El resto lo llevaron todo a Babilonia. Y fueron esclavos durante 70 años en Babilonia. Y en ese momento, 70 años de la vida de esclavo en Babilonia no fue vano. Allí, Daniel y los 3 amigos, habían personas que aborrecieron a ellos, entonces les hicieron caer en la trampa, porque dijeron que van a acusar a los que adoraron otro dios que al rey. Pero sabiendo esto, David 3 veces al día oró mirando hacia Jerusalén. Daniel en ese momento era como un consejero que servía al rey. Pero Daniel era tan sabio que otras personas le tuvieron envidia. Tenemos que matar a Daniel. Hicieron un acuerdo que vamos a matar a todos los que oran a otro dios que al rey Nabucodonosor. Entonces el rey no ha pensado mucho, lo firmó. Pero Daniel 3 veces al día oraba hacia Jerusalén para que el pueblo de Israel pueda restaurar pronto, para poder ir a Jerusalén a adorar a Dios. Así oraba. Pero al ver eso, pues ellos hicieron esta trampa.
pues según la ley de rey, Daniel tenía que ser echado al foso de los leones. Como el rey lo firmó, no tenía otra cosa, no podía hacer otra cosa. Pues sí. Arrestaron a Daniel y lo echó al foso de leones. Los leones, que tenían mucha hambre, a cualquiera que se caía allí les rascaba, lo comía entero, hasta los huesos. Pero sin embargo, se cayó en un foso de leones, pero Dios cerró la boca de los leones. Los leones parecen como los perros sin fuerza delante de Daniel. Y el rey era un rey que apreciaba mucho a Daniel porque tenía sabiduría y conocimiento especial. Por eso pensaba que habrá muerto Daniel, por eso se levantó madrugada y llamó: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Y Daniel respondió: sí, Dios me ha protegido, porque ante él fui hallado inocente. Y le sacó del foso de los leones. Y fueron traídos todos los que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Y aún no habían llegado al fondo del foso, fueron rascados y muertos. En ese momento el rey de Babilonia supo que el Dios que servía a Daniel es el Dios verdadero. Y los tres amigos de Daniel, el rey Nabucodonosor, hizo un ídolo y dijo que los que no adoraren a él serán echados a horno de fuego. Entonces los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres amigos fueron arrestados y les dijo: os doy una oportunidad. Cuando oís la bocina y no adoráis a la imagen, entonces seréis echados a horno de fuego. Pero ellos dijeron: Rey, nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Aunque nos echaran a horno de fuego, Dios nos protegerá. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Entonces el rey se enojó. Dice: ¿qué dice? Los arrestó, los ató y calentó 7 veces más el horno de fuego y los echó en el horno de fuego a los tres amigos. Pero era tan caliente, los que fueron a tirar a estos hombres dentro fueron quemados y murieron. Era tan fuerte fuego, pero vieron que dentro de fuego hay 4 hombres andando. Mira, ¿cuántos son los que fueron echados? 3. Pero ¿por qué hay 4? Uno de ellos es semejante al hijo de los dioses. Y dijo Sadrach, Mesach y Abednego: siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron de medio de fuego y no se olían ni quemado, ni se quemaron ni un pelo. ¿Y quién era el otro hombre? Jesucristo, Jesús. Por eso el rey se arrodilló ante los 3 amigos de Daniel y dijo: el Dios que vosotros habéis adorado hasta ahora, yo también adoraré a él. Y dijo: todos los que blasfemaron contra el Dios de estos 3 amigos morirán, y su casa convertida en muladar. Fueron muertos todos. Por eso los reyes de Babilonia, Media Persa, que eran países más potentes en ese momento, por esos milagros creyeron en Dios. Y por eso
A lo mejor estos magos eran astrónomos, expertos en estrellas. Y estos astrónomos seguramente supieron que el pueblo que creía en este Dios que creó el universo es Israel. Aunque eran gentiles, pero estos astrónomos creyeron en Dios. Y supieron que aparecerá el rey que los judíos esperaban. Ellos también esperaron. Y para buscar señal de esto, estudiaba el cielo. Pero de repente apareció una estrella que antes no había. Apareció en la dirección de Israel. Por eso los magos de Oriente se asombraron, pensando que esto seguramente es porque ha nacido el rey que ellos esperaban. Por eso, para adorar al rey, no sé si vinieron en caballos o en camellos, solamente vinieron con acompañantes, porque estos magos eran también consejeros que adoraban al rey, ¿no? Pues al ver las estrellas encontraron la señal, eran personas especiales, seguramente fueron acompañados. Pues en Babilonia, Persia, estos son países que están en oriente de Israel. Por eso, para venir hasta Jerusalén, son unos 850 kilómetros. O sea que tardaba muchos días, pasando montes, ríos, seguramente había muchos peligros. Pero aún así, con un solo corazón, de querer adorar no solamente al rey de judíos, sino el rey, el Señor creador, que hizo este universo y todas las cosas, envió a este rey. Para adorar a este rey, con este único corazón, vinieron desde tan lejos, vinieron en un camino tan costoso, 850 kilómetros. Ahora con el coche, con unas cuantas horas pueden llegar, pero antes con camellos o con caballos seguramente tardaron mucho tiempo. Pero aún así, ellos vinieron. Ellos vinieron. Estas personas eran sabias y eran nobles. Nos han pedido con acompañantes, no eran personas normales. Por eso vinieron a Jerusalén, porque como es rey, ellos pensaron que seguramente nacerá en Jerusalén, la capital. Y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén. Pero si yo soy el rey, ¿qué rey va a nacer? ¿Qué hay que hacer? Pues matarlo. Y luego los israelitas escucharon que el rey que ellos esperaban ha venido, por eso estaban en gran alboroto. El día del nacimiento de Jesús no es ese día, pero fijaros ese día. Entonces, cuando llega la Navidad, todo el mundo está como así, en alboroto. Pero el rey preguntó, ¿pero dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues en Miqueas 5, versículo 2 dice que en Belén nacerá, en Belén. ¿Así? El rey Herodes se asombró y el pueblo se turbó también. Pero hay que pensar una cosa. La distancia entre Jerusalén a Belén solamente es 10 kilómetros. ¿Pero quién fue? Nadie fue. Es un poco raro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ahora también todo el mundo
por el nacimiento de Jesús están así en alborotos, los comerciantes quieren ganar un gran dinero y aparecen todos tipos de falsos cristianos, pero hay gente que recibe a Cristo. Dice que nació nuestro rey, pero él mismo no va a recibirle. En San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Pero los magos, dice el rey Herodes a ellos que iros a Belén, pero si le encontráis, ven y avísame, yo también iré a adorarle. Pero en su corazón pensaba, iré a matarle. Pero al escuchar esto fueron a Belén y de repente apareció la estrella que ellos han visto desde Oriente. Parece que en medio se ha desaparecido. Y la estrella empezó a guiarlos desde muy bajo y se detuvo donde estaba morando Jesús. Los pastores de ovejas de Belén fueron a ver a Jesús justo al nacer, pero los magos de Oriente fueron después de un largo tiempo. Entonces, ¿siempre estaría en el pesebre? No, habría entrado en una casa. La estrella se detuvo justo donde estaba Jesús y los magos entraron en la casa y vieron a Jesús con María. No adoraron a María. Si fueran católicos dirán que primero a María. Si vemos los dibujos hechos por los católicos, podemos ver que siempre está la Virgen María y Jesús de bebé. Siempre así. He ido a Europa y he visto esto y me siento muy mal porque todavía un bebé Jesús. Y adoran a María. Y si vemos las oraciones de los católicos, dicen así, ¿no? A Virgen María, el niño que tú has nacido, tu vientre es bendita, María. Cuando muramos, ora por nosotros para que podamos ir al reino de Dios. Siempre María, María. Los magos adoraron a María, adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Adoraron a Jesús. Estos son guiados por el Espíritu Santo y no han ido con manos vacías, sino para encontrarse con el Rey de los Reyes. Jesús han preparado tesoros. Oro es lo más preciado para entregar a un rey, ¿no? Y el incienso es usado para entregar sacrificios, los sacerdotes. Y mirra es para ungir a los muertos, para que no se pudran. Adoraron a Jesús porque es Rey de Reyes y porque murió, resucitó y todavía ora por nosotros. Es nuestro mediador, es nuestro sacerdote. Jesús es Rey y también es sacerdote. Y es el Señor que no muere, sino es el Señor de la vida. Aquí lo que podemos meditar es que el Señor que vendrá de nuevo, hay personas que le esperan, pero da igual qué tipo de sufrimiento o padecimiento tenemos, debemos de tener este corazón de esperar la segunda venida del Señor, esperar que llegue ese día. Los cristianos sufren mucho, padecen mucho en esta tierra, pero sabemos que el Señor vendrá pronto, encontraremos con el Señor en la gloria, por eso podemos aguantar, podemos superarlo. Los que tienen esperanza pueden superar sufrimientos y cuando el Señor venga
hay que preparar estos tesoros para entregarle, aunque no es oro, incienso, mirra como cosas tan valiosas, pero lo más precioso de nosotros es nosotros mismos, ¿no? Nosotros debemos de prepararnos para el Señor, que es nuestra vida y que todavía ora por nosotros y vendrá como el Rey de Reyes. Tenemos que tener este corazón de adorarle en nuestro corazón. Esto es el tesoro más precioso que el Señor le agrada, ¿no? Por eso, nosotros que estamos viviendo en la última época, tenemos señales muy seguras. Hay señales de la naturaleza, señales políticas, señales económicas. Hay muchas señales, pero la más clara es la palabra. Segundo de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver un momento. Segundo de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, también la palabra profética más segura. Hay muchas palabras, pero hay palabras más seguras. Señales de la venida del Señor. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Antes de llegar el día sale el lucero. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacéis bien estar atentos. ¿En qué? En palabra. Los que esperan la segunda venida del Señor estudian la palabra. Y como hay palabra que habla de su venida, por eso están atentos en esas palabras y tienen que estar preparados para encontrarse con el Señor. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros entonces hay que ser como los magos de Oriente, ver las estrellas. En Números 24 dice que saldrá estrella de vosotros y destruirá a todos los hijos de Sed. Esto habla del rey de Israel, David. Por eso el pueblo de Israel tiene la bandera de una forma de estrella, ¿no? Dos triángulos, ¿no? Es estrella de David. Es estrella de David, el rey de Israel, que conquistó los países de alrededor y unificó el país. Jesús en el fin juzgará a todos y conquistará todo. Él no solo es nuestro Salvador, también es Rey de los Reyes. Pero ahora nosotros tenemos que estudiar las estrellas y ver cuándo aparece el Señor. Si vemos las estrellas, podemos a lo mejor seguir satélites y vamos a meternos en un lío. Dice que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, no en el cielo, sino en vuestros corazones, que entienda que está muy cerca la venida del Señor. Estar atentos. ¿Cuándo vendrá el Señor? Los que desean la segunda venida del Señor, estudiando la Biblia, pueden saber que está muy cerca su venida. Uno se da cuenta. El lucero de la mañana sale en sus corazones. Cuando sale el lucero de la mañana significa que está cerca el día. Podemos saber que está cerca. Nos hace conocer en nuestros corazones que la venida del Señor está cerca, como el lucero de la mañana. Hay que preparar para encontrarnos con el Señor. Hablando de esto, se nos ha pasado el tiempo. Nosotros
tenemos que preparar para encontrarnos con el Señor de la segunda venida. Primero, ser santos que están velando, como los pastores están velando por la noche guardando las ovejas. Hay que estar velando para que no sigamos el corriente del mundo. Y como apóstol Pablo dice que Febe, la hermana Febe, os recomiendo nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ella llevó la Biblia escrita por Pablo a la iglesia de Roma, pero ¿cómo pudo encomendarse trabajo a una mujer? Dice que os recomiendo que le reciba y le ayudáis todas las cosas que necesita, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ha ayudado. ¿Qué significa esto? Cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, le ayudaba. Y ayudaba a muchos. En la iglesia hay personas que son débiles en la fe. Ella, pues, los ayudaba en la fe y los guardaba. Los salvos, no hay que recibir la salvación uno solo y esperar la venida del Señor, sino uno hay que ser protegido y proteger a los demás. Hay que ser, como dice, ayudante. Los pastores de Belén, los pastores que guardaban la oveja, es sombra de los santos que están velando. Y los magos que vinieron de lejos. Los pastores de Belén son los que están muy cerca. Los magos de Oriente son de 850 kilómetros de lejos. Viendo la estrella, por la revelación de Dios, vinieron. Los que están cerca, también hay que ser revelado. Sean pobres o indoctos, con que sean revelados, como dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Habrían estudiados o no, son pobres o no, todos hay que ser revelados. Si son revelados, pueden encontrar con el Señor de la segunda venida. Los magos de Oriente tenían sabiduría, tenían poder, son ricos. Pero ellos también tenían que ser revelados por Dios. Sean lejos o cerca, sean sabios o necios, sean ricos o pobres, los que pueden encontrar con Cristo tienen que ser revelados por Él. Hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso los magos de Oriente fueron guiados por la estrella. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Cuando es guiado por el Espíritu Santo es muy gozoso porque el Señor le mostró. Y también adoraron a Jesús y ofrecieron a Él lo que ellos han preparado, los tesoros. Igualmente nosotros también tenemos que considerar al Señor como lo más valioso en nuestro corazón, porque Él es digno de recibir la reverencia con todo lo que tenemos. No hay que llamar al Señor solamente con boca. En San Marcos 7, versículo 6 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios cualquiera puede decir, ¿no? Señor, parece que solo Él ama al Señor, pero el corazón está lejos de Dios. Esto no está bien, ¿no? Nosotros tenemos que preparar para encontrarnos con el Señor de la segunda venida. Este año nos queda unos días, ¿no? Puede que venga el Señor, ¿no? Porque puede que después de unos días venga. Y si no viene, pues el año próximo a lo mejor venga. Pero estamos seguros de que está muy cerca su venida. Por eso, como los que pudieron recibir al Señor de la primera venida, ¿cómo hay que ser los que reciban al Señor de la segunda venida? La Biblia nos dice, con ese corazón tenemos que encontrarnos con el Señor, da igual cuándo venga. Tenemos que tener esta actitud de corazón conforme a la palabra y vivir una vida piadosa.
Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro misericordioso, nos has salvado en esta última época que tú has planificado, y el resto de vida nos ha hecho vivir por tu voluntad y por tu gloria, y con el corazón de desear la segunda venida del Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra y vivir una vida honesta, vivir una vida despierta, como la palabra nos has enseñado, viendo las señales de última época como lucero de la mañana. Ayúdanos a estar atentos. Danos un corazón de creer en tu palabra y desear la segunda venida del Señor. Los cristianos deberían esperar y apresurar para la venida del día de Dios. Ayúdanos y guíanos para que podamos ser así. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.